Él en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Entonces, hoy nosotros vamos a tocar alguna referencia de cómo Jesús verdaderamente comenzó a enseñarnos cosas que nosotros debíamos de saber y que son cosas que iban verdaderamente a caminar con la iglesia desde el inicio de la iglesia hasta que Él viniera sobre esta tierra. Y por eso Jesús trajo muchas enseñanzas, y una de las grandes enseñanzas que Jesús trajo, nosotros la encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, cuando habla de la buena aventuranza. Pero cuando nosotros nos vamos al capítulo 5 de Mateo y nos podemos estudiar ese capítulo detenidamente y nosotros verdaderamente encontramos el estrato de las enseñanzas de Jesús, nosotros podemos decir que hay una gama de conocimientos revelados de parte de Jesús en ese capítulo, que si nosotros lo ponemos en práctica a través de la fe, son muchas las cosas que nosotros podíamos lograr en nuestras vidas cristianas. Yo siempre he tratado de escudriñar la palabra de Dios en algunas dimensiones, pero he visto conforme a la palabra, yo lo puedo demostrar, que la Biblia nos enseña a nosotros que la gente que oye la palabra de Dios, que la gente que está buscando de Dios, oiga a lo que me refiero, lo que están buscando de Dios, lo que están verdaderamente deseando encontrar a Dios, la Biblia enseña que solamente un 25% de ellos son que lo logran. Eso enseña la Biblia, porque Jesús nos lo enseñó de diferentes tipos de manera. Y nosotros hoy, si Dios nos lo permite, vamos a tocar eso. ¿Cómo es posible que un 25% de los cristianos, Jesús dijo que de lo que verdaderamente se le predica el evangelio, oyen el evangelio, solamente un 25% son los únicos que pueden dar fruto verdaderamente al 30, al 70 y al 100 por uno? O sea, de ese 100%, un 25%, algunos dan fruto al 30%, otro al 70% y otro al 100%. ¿Y los otros dónde están? Si también escucharon la palabra, ¿qué es lo que lo distrae? ¿Por qué nosotros no podemos llenarnos de la buenaventuranza de Dios? ¿Por qué esas buenas aventuranzas, si son promesa de Dios para nuestras vidas, nosotros no la podemos alcanzar? ¿Qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que impide que nosotros verdaderamente podamos alcanzar esos objetivos que Dios ha puesto al alcance de nosotros a través de la fe? Entonces, ¿por qué es que no podemos alcanzarlo? Son preguntas que simples, sensatas, que nosotros debemos hacernos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere, la Biblia dice que Dios quiere que nosotros prosperemos en todo, pero nosotros nunca vamos a prosperar en todo si no tenemos un alma próspera. Entonces, un alma próspera es una alma que está confiada, una alma que está segura en verdaderamente en su esencia de conocimiento, está segura que está salva. Sabe que Satanás puede tocar tu cuerpo, pero no la puede tocar a ella. Sabe que Satanás puede tocar lo que puede tocar, pero no puede tocar tu alma. Entonces, la Biblia dice que Dios quiere que nosotros prosperemos en todo y que tengamos salud. La palabra salud, tú ves, ahí se traduce también como soteiro o salvación. Pero así como nosotros prosperamos en todo, pero nosotros tenemos que tener un alma próspera. Pero para nosotros tener un alma próspera,
nosotros tenemos que salir de la atmósfera de lo natural del hombre y irnos a lo espiritual de Dios en nuestras vidas, porque hay cosas espirituales de Dios para nosotros que Dios la ha establecido. Entonces yo quiero hoy, si el tiempo me lo permite, tocar dos parábolas o dos enseñanzas. Una parábola y una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 5, que todos los cristianos, la mayoría, lo han escuchado y se trata del sermón del monte. Entonces, en el sermón del monte, Jesús nos enseñó varias cosas. Y después del sermón del monte, a sus discípulos aparte, le enseñó varias cosas que son fundamentales para que un cristiano pueda dar fruto. Porque los cristianos estamos llamados a dar fruto. Entonces, yo le he enseñado muchas veces esto a ustedes. Lo mínimo que Dios le acepta a un creyente que es un 30% de fruto, lo mínimo, el mínimo que Dios. O sea, si usted le da un 30% de fruto al Señor, usted pasa con eso. Pero cuando usted le da un 30%, usted anda en la buena voluntad de Dios. Pero cuando usted entra a la voluntad que agrada verdaderamente a Dios, sus frutos se duplican y llega entonces a un 70%. O sea, entonces usted da más de la amistad, porque un 30, entonces va a dar un 70. Y cuando usted llega verdaderamente a un nivel de usted dar 100% de su fruto, usted llega a un nivel de perfección en medio de sus debilidades. Hay una perfección que Dios es que la va a perfeccionar en nosotros, pero hay una perfección que Dios le exige al hombre, y esa perfección significa que el grado de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, usted debe de ejercerlo al 100%. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, porque la fe consiste en usted hacer las cosas como Dios la dice y no como usted la siente, ni como usted la cree, ni como usted la quiere. ¿Te ve? Porque muchas veces yo siento hacer tal cosa. No. ¿Te ve? Yo quiero hacer tal cosa. No. Así no. La fe no camina así. La fe camina de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Cuando usted es un hombre y una mujer de fe, usted es una mujer que vive bajo un régimen de obediencia. Tú ves, a los preceptos, a las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Se puede ser hijo de Dios sin vivir en obediencia. Sí se puede ser hijo de Dios, tener verdaderamente lo que nosotros conocemos, el llamado para tú ser hijo, pero no va a llegar a heredar como hijo si no camina conforme a la fe en la obra de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, manifestada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vamos específicamente a Mateo 5, leemos la palabra de Dios en reverencia a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesús dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba. Fíjese, Jesús cada vez que abría su boca para hablar con sus discípulos era para traerle una enseñanza. Y dice, diciendo, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Ninguna persona que no quebrante su espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Siempre va a estar mirando, pero nunca va a entrar a la herencia del reino de los cielos. Si nosotros no podemos aquí en esta tierra disfrutar de las primicias o que Dios nos da del reino aquí en la tierra, mucho menos
lo vamos a alcanzar en la vida venidera, porque aquí en la tierra es que nosotros tenemos que vencer. Aquí es que nosotros somos probados. Entonces, oye, como dice él, entonces, por ejemplo, dice la Biblia, dame buscar aquí en la Biblia para que usted vea. Isaías, el capítulo de Isaías, para que ustedes, Isaías 57, dice la Biblia, en Isaías 57, yo le voy a leer este versículo porque yo creo que es necesario que nosotros lo leamos. Isaías 57. Isaías 57. 57. 15. Mire lo que dice Isaías 57. Mire el versículo que nosotros acabamos de leer. Dice, bienaventurado lo pobre en espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Entonces dice Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Oye bien, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice, yo habito o yo vivo en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, una persona pobre en espíritu es una persona que se quebranta. No es una persona altiva. No es una persona que se goza de su propio éxito, sino que se goza verdaderamente de la gracia de Dios en su vida. Es una persona que sabe que no importa el lugar que ocupe en la tierra, lo más importante es lo que Dios ha hecho con él. Una persona que aunque tenga 3 o 4 pozos, diría yo, a profesiones, si en la iglesia, aunque sea, está barriendo, se siente satisfecho, se siente conforme, porque entiende que le está haciendo un servicio a Dios, no importando los conocimientos intelectuales que tenga, ni la sabiduría intelectual que tenga, sino una persona que se quebranta verdaderamente, una persona que sabe que no importa lo que él haga en esta tierra, sin Dios él no es nadie. ¿Por qué? Porque dice que Dios habita con la gente que se quebrantan. Entonces, ¿cuáles son la gente que se quebrantan? La gente que se vuelve independiente de Dios. Si usted, amado hermano o amada hermana, si usted no es una persona que usted se quebranta y se hace dependiente de Dios, si usted depende de sus propios intelectos, de sus propias habilidades, de su propio conocimiento, si usted utiliza todos los recursos que el hombre usa para usted obtener las cosas, eso no es una vida de fe, eso no es fe, eso es una vida natural. La vida espiritual, usted se vuelve dependiente de Dios y usted se deja guiar del Espíritu de Dios en todo tiempo. Entonces, usted todo el tiempo tiene una alabanza en su boca. Dice la Biblia, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice cuando su alabanza? Es que todo lo que usted lo hace tomando en cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, porque usted ha creído, usted ve lo que Dios ha hecho en su vida y usted sabe quién usted es. Entonces, cuando usted sabe que usted es una persona que vive quebrantada, porque usted sabe que Dios nada más habita en los corazones quebrantados. Dios no habita en otro tipo. Dios no habita con el altivo. No habita. ¿Te ve? Entonces, siga como sigue diciendo aquí. Bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Te ve? Cuando usted es una persona que usted está quebrantado, aún ni el dolor, la Biblia dice que usted es un bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona quebrantada en espíritu, mire, no importa, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, una cosa yo le aseguro, que la palabra de Dios es verdadera, que Dios lo va a consolar. Entonces dice, bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por heredad. Si hay una cosa que la iglesia está farta hoy, es de mansedumbre. La mansedumbre, oiga bien, la mansedumbre es algo profundo. La mansedumbre, cuando usted oye, bíblicamente hablando, los mansos son lo único que pueden detener la obra del diablo. ¿Te ve? Por eso está hablando de la tierra por heredad. Entonces, fíjese, el poder de Cristo nosotros lo hemos heredado. El poder y la autoridad para nosotros atar y desatar es una herencia. Pero si nosotros no somos mansos ni humildes, nunca vamos a poder verdaderamente obtener la tierra por heredad. Yo creo que usted entiende que aunque la tierra está bajo maldición, nosotros somos los que verdaderamente le ponemos sabor a la tierra. Quiero que usted entienda que dice, por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Es un versículo que se ha estado tocando mucho. Mateo 11:29. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, paz, hallaréis reposo para vuestras almas. Fíjate una cosa, la falta de mansedumbre hace que uno no repose. ¿Por qué? Porque el reposo nada más lo trae la seguridad. Entonces, dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 10, verso 4, que lo único que hace cesar grandes ofensas, lo único que hace cesar grandes ofensas es la mansedumbre. No hay nada que pueda hacer cesar grandes ofensas. Cuando tú estás en guerra con el diablo que se llama el príncipe de este mundo, lo único que verdaderamente hace cesar la ofensa es la mansedumbre, porque dice la Biblia en Eclesiastés 10:4 que si el espíritu del príncipe, oye bien, se exaltare contra ti o viene contra ti, dice que no le dé tu lugar. Tú no le puedes dar tu lugar. Pero ¿cómo tú no le das tu lugar? Dice con la mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es seguridad. Fíjese, Jesús sabía, conocía su identidad. Y Jesús sabía que no importa con lo que Satanás viniera a atacarlo, él lo podía vencer. Porque sabía que la autoridad que él portaba era la autoridad del Padre. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús dijo en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, dijo en el verso 18, dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús tiene toda potestad y esa potestad es la delegado sobre la iglesia, pero la iglesia, si no tiene paz, no puede ejercer esa autoridad. Entonces la mansedumbre es el preludio de la paz. Entonces, si tú no eres una persona mansa y humilde de corazón, tú no puedes tener reposo. Si una persona no reposa, eso se llama ausencia de paz. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, cuando a la gente le falta paz, es porque está turbada o porque le tiene temor a un problema, a una adversidad que está enfrentando en ese momento. Entonces, cuando las personas están en medio de una adversidad, entonces el diablo les roba la paz a través del problema, a través de la aflicción, se la roba, porque el diablo lo que viene a poner ahí en tela de juego es tu identidad. Y si él logra poner en tela de juego tu identidad, entonces él va a lograr algo en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a robar la paz. Y Jesús dijo que no nos turbemos. El asunto de turbarse es un asunto de conocimiento, es un asunto de poder, de autoridad.
Es un asunto que tú tienes que pararte firme y sentarte y entender que si tú estás haciendo lo que tú debes de hacer, no importa el momento, Dios está, oye bien, obrando, y ese es un momento que Dios está utilizando para verdaderamente Él glorificar a Jesús en tu vida. Entonces, sigue diciendo, fíjese, si yo me pongo a hablar de la mansedumbre, no vamos a salir hoy, no vamos a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es una de las virtudes mayor que tiene un cristiano, porque todo lo que tiene que ver con la mansedumbre tiene que ver con tu identidad, y todo lo que tiene que ver con tu identidad tiene que ver con tu comportamiento. Entonces, cuando tú comienzas a perder tu identidad, tú comienzas a cambiar tu comportamiento. Si tú buscabas mucho de Dios, tú comienzas a alejarte de Dios. ¿Por qué? Por un problema, por una aflicción, ya sea por un afán, ya sea por cualquier cosa. Entonces tú comienzas a alejarte y tú comienzas a autojustificarte. Entonces tú comienzas a obrar de esa manera. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos muchas veces a apartarnos de la verdad en un momento determinado. Comenzamos a apartarnos de la verdad en un momento determinado cuando estamos siendo enfrentados, porque muchas veces la verdad nos desnuda. Entonces sigue diciendo Jesús, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, cuando tú tienes hambre de la justicia de Dios, cuando tú tienes sed de la justicia de Dios, Dios te va a saciar. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Dios se va a manifestar como Él ha dicho que se va a manifestar. Dios lo va a hacer. Lo único que Dios quiere es que tú confíes para Él verdaderamente glorificarse en las necesidades, en el problema, en la aflicción, te ve, en la lucha, en la batalla que tú tienes. Entonces sigue diciendo aquí, bienaventurados los misericordiosos. Fíjese lo importante que es, dice, hacer misericordia, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay personas que no le gusta hacer misericordia, no le gusta por nada en la vida. Por nada en la vida son misericordiosos. Siempre están juzgando de acuerdo a la actitud o al hecho del otro y no tienen misericordia. Entonces la Biblia dice que si tú no tienes misericordia, tampoco tú vas a alcanzar misericordia. Entonces dice aquí, bienaventurado, escuche bien, esta es una de las grandes buenaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tú eres una persona de paz, una persona pacificadora, mira, hasta el diablo reconoce que tú eres hijo de Dios. Los ateos reconocen que tú eres hijo de Dios. Tus enemigos, tu adversario, saben que tú eres hijo de Dios. Porque tú eres una persona, un pacificador. Y el pacificador actúa de dos maneras. Actúa en el mundo natural, siendo una persona verdaderamente entendida, y en el mundo espiritual actúa con violencia. Un pacificador en el mundo espiritual es violento, porque es una persona que arrebata, una persona que su victoria él la obtiene de rodillas, él la obtiene en su intimidad, en sus aposentos ocultos la obtiene, y cuando sale de ahí, el rostro de Dios a través de sus acciones, a través de sus hechos se refleja, y Dios pone terror en él, que aún sus enemigos hacen estar en paz con ellos, porque donde quiera que ellos llegan con una palabra, pero con una palabra de verdad. No hablan mucho, no hacen mucho, no tratan de convencer a nadie, porque saben que tienen una dependencia del Espíritu Santo de Dios y saben que conquistaron a Dios en el secreto y que Dios se va a manifestar en público. Pero eso lo hace un pacificador. El pacificador
nunca habla lo que quiere, nunca lo que quiere, ni nunca habla lo que siente. Cada vez que habla, habla como dijo el apóstol Pedro, habla conforme a la palabra. Nunca se desespera, siempre está confiada. Es una persona que inspira confianza, paz. Entonces, dice que ellos son los que serán llamados hijos de Dios. Entonces dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución, los que son perseguidos por causa de la justicia, dice que ellos van a verdaderamente, aquí dice que ellos van a heredar el reino de los cielos, los que son perseguidos. Por eso es que no importa, hay que buscar de Dios, no importa, hay que servirle a Dios, no importa la nación, no importa el país, no importa donde uno esté, como quiera, si uno es perseguido, si uno es afligido, si uno es angustiado, como quiera, Dios se va a glorificar y Dios como quiera nos va a usar a nosotros como instrumento de vida, sea aún hasta con nuestra muerte para él glorificar a Jesús. Pero algo Dios va a hacer. Si estamos siendo perseguidos, si estamos siendo afligidos, si estamos siendo verdaderamente vituperados, encarcelados, calumniados, nosotros lo que tenemos que mantenernos firmes y no movernos de nuestra posición de hijo de Dios, de escogido de Dios, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y dice aquí, bienaventurado soy por mi causa, cuando soy por mi causa, os vitupere, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozao y alegrao, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este versículo es un versículo muchas veces que es mal interpretado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que muchas veces son perseguidos, son vituperados y muchos se levantan contra ellos, pero se levantan con una verdad. Entonces, tú tienes que asegurarte que cuando se levante alguien contra ti, tú como cristiano, que el que se levante contra ti se levante con un argumento de mentira, porque si se levanta con un argumento de verdad, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Tú lo que tienes que cambiar tu actitud. Tú no puedes enfrentarlo, tú ves, porque te van a vitupierar. Fíjate una cosa, la Biblia dice que nosotros somos carta leída. Fíjese que cuando nosotros cometemos un acto doloso delante de los impíos, y los impíos saben que nosotros somos cristianos, con los que ellos se la desquitan, dicen, y esto que es cristiano. Fíjate, cuando nosotros tomamos una actitud de rebeldía, de obstinación, a través de nuestro carácter, que muchas veces nos hace la guerra, que es el enemigo número uno, que nosotros muchas veces andamos con él encima. Porque nosotros, hay veces, algunos de nosotros tenemos carácter difíciles. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tomamos actitudes a través de nuestro comportamiento, nosotros tenemos que asegurarnos que si la gente habla mal de nosotros, que sea mintiendo, que lo que la gente esté diciendo no sea verdad, pero si es verdad, nosotros tenemos que arrepentirnos. Hay veces que nosotros decimos, se levantó el diablo contra mí, pero ¿por qué se levantó? ¿Qué hiciste? Incorrecto. ¿Qué posición dejaste? ¿Dejaste tu posición de cristiano para tomar una actitud del mundo? Claro que el diablo se va a levantar, porque tú le diste lugar. La Biblia dice que no se le puede dar lugar. Aquí dice que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando por la causa de Cristo la gente se levanta contra nosotros y comienza a mentir, es una buena aventuranza. Pero cuando es por causa de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, si es por causa de nuestro carácter,
Oye, nosotros no podemos gozarnos en eso. Nosotros lo que tenemos que cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de ser para que nosotros verdaderamente alcancemos la buenaventuranza que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces dice la Biblia que tú te puedes gozar cuando están hablando mal de ti, están mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas ante ustedes. Fíjense una cosa, cuando hablan mal de ti, porque tú eres cristiano, cristiana, cuando alguien se levanta contra ti, cuando el mundo se levanta contra ti, cuando en tu trabajo se levantan contra ti, cuando en tu casa se levantan contra ti, tú ves, donde quiera que se levanten contra ti, porque por causa del evangelio, porque tú estás defendiendo una postura cristiana. Oye, en esta sociedad, este mundo se ha levantado contra la iglesia. Yo le he dicho a ustedes que la iglesia, la ONU, la Organización Mundial, dice la Organización Mundial, oiga bien, que agrupa todas las naciones del mundo, ¿te ves? Dijo, sacó un panfleto como de 8 páginas diciendo que el peor enemigo de la felicidad es la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no quiere dejar que la gente manifieste lo que lleva por dentro. No deja que la gente sea felices haciendo las cosas de acuerdo a cómo ellos se sientan bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que estamos en contra, oiga bien, de todo lo que Dios llama pecado, que es aberración delante de Dios. Lo que los hombres tienen por sublime, dice que Dios lo tiene por abominación. Y hoy, ¿qué es lo que los hombres tienen por sublime? Hoy, ¿qué es lo que? Fíjese, el homosexualismo, la avaricia, la codicia, la rebeldía, ¿te ve? La obstinación, todas esas cosas, el mundo lo tiene por sublime. Fíjese, el mundo está tomando todas las actitudes de animal para traerla, lo que se llama, al ámbito del ser humano. Ahora mismo hay un estudio que se descubrió porque decían que el cigarrillo hacía más daño que la marihuana. Ahora se ha comprobado que la marihuana es 20 veces más dañina de lo que decían que era dañina. ¿Por qué? Porque los que la estaban fomentando decían que no, que solamente era algo para relajarte, para que te sienta bien. Pero ahora se ha descubierto que es dañina. Pero ¿qué pasa? Nosotros los cristianos, como somos personas que nos regimos por la ley de Dios, ellos creen que nosotros estamos en contra de su sistema de vida. Porque, por ejemplo, ahora mismo, búsquenlo que en todas las naciones, tarde o temprano, se va a aprobar lo que se llama el matrimonio igualitario. Ahora mismo en Estados Unidos de Norteamérica, el Senado está llevando eso al plano. El Senado lo quieren llevar, tú ves, ahí lo tienen que aprobar con 67, con 60 senadores. Entonces, no tienen los 60, pero tienen más de 50, porque hay republicanos que están a favor de eso. En la Cámara de Representantes, todos los demócratas están a favor de eso. Ahora mismo son 213, pero hay muchos también republicanos que están a favor de eso. ¿Por qué? Porque su política la han basado en ese base de principio y tarde o temprano ellos van a instituir eso, lo van a legalizar. Entonces nosotros tenemos que saber que para ellos no van a perseguir a nosotros porque ellos llaman a eso bueno. Y la Biblia dice, hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. A nosotros nos están llamando malo, nos llaman enemigos de la felicidad del mundo porque nosotros estamos en contra de una vida pecaminosa y el hombre lo que quiere vivir es una vida desenfrenada, haciendo las cosas como ellos las sienten, como ellos la quieren, porque ellos entienden que eso es felicidad. Porque la Biblia dice que esos son caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte, porque lo lleva a ellos al infierno. Pero el diablo lo está engañando con la propaganda de que ellos tienen que ser felices. Y al fin y al cabo, se ha comprobado que no hay ni siquiera, oiga bien, ni siquiera un 2% de la pareja lesbiana y homosexuales son fieles. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser fieles, porque su naturaleza misma le dice que no pueden practicar la fidelidad, porque ellos están basados en base a un principio contra naturaleza que la Biblia dice que Dios lo entregó a mente reprobada. Y al ser una mente reprobada, no pueden ser fieles aunque quieran. ¿Por qué? Porque sus patrones de conducta de vida están influenciadas, dirigidas, conducidas
por demonios. Y los demonios, oiga bien, siempre lo que hacen es que crean contienda. No importa, en las casas, en los trabajos, en los hogares, en las sociedades, donde quiera, ese es el trabajo del diablo, dividir. Jesús dijo que él vino a matar, a dividir, a destruir. Entonces, la iglesia va a ser perseguida, va a ser vituperada por causa de eso. Mira, por causa del aborto ahora mismo. El aborto, usted puede creer que el aborto fue el punto clave ahora mismo por la decisión que tomó la Corte Suprema. El aborto fue el punto clave por el cual los republicanos perdieron el Senado y tuvieron a punto de perder la Cámara de Representantes. Ante todas las encuestas decían que ellos iban a barrer, que por lo menos iban a sacar 53 senadores, pero el Partido Demócrata hizo una campaña en base a que los republicanos eran antiaborto. ¿Y qué hicieron? Dicen las estadísticas, dicen ahora mismo que el 29% de los votos que se fueron ahora en estas elecciones, quienes lo votaron fueron las personas de 29 años para abajo, y su voto le importaba más que la economía, más que migración, más que todo, el problema del aborto. Entonces, la iglesia está siendo odiada por eso, porque la iglesia es provida. Entonces, si la iglesia es provida y la gente quiere vivir una vida a su antojo, haciendo lo que quiera, entonces la iglesia la ve como una enemiga. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y la Biblia dice, no sabe que quien ama verdaderamente el ser humano es la iglesia, porque la Biblia dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir en el infierno. Entonces, ellos no entienden eso, pero nosotros lo entendemos. Nosotros somos pro vida y queremos que ellos se salven, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, pero para salvarse dice que tienen que proceder al arrepentimiento. Pero ellos no, ellos quieren proceder verdaderamente a su vida desenfrenada y vivirla como ellos entienden que está bien, porque así es que el sistema le enseña, porque Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Satanás está gobernando el mundo. Es como ahora mismo en este país. Joe Biden es la pantalla de adelante, pero el gobierno de atrás es Obama. Todo el mundo sabe que está gobernando detrás de Joe Biden es Obama. Entonces, todo el mundo lo sabe. Las campañas, ¿quién que la hace a nivel? Es Obama. Entonces, es un sistema, así mismo está Satanás manipulando los seres humanos. Los seres humanos creen que están actuando por sí mismos, como en algunas medidas que toma, por ejemplo, Joe Biden, que la toma por sí mismo alguna iniciativa, pero cuando hay cosas que ya están fuera de su contorno, el que la toma es el otro. Porque él no puede, ya por la edad. No porque no ha sido un hombre capaz, tal vez 15, 10 años atrás había sido un presidente bueno, pero él no tiene la capacidad ahora mismo. Y así mismito es el hombre. El hombre ha perdido su capacidad para poder verdaderamente regirse por sí mismo, porque el hombre está en un ámbito de guerra. O el hombre o hace la voluntad de Dios o hace la voluntad del diablo, quiera o no quiera. Jesús lo dijo, que usted no puede estar con uno y estar con el otro. O usted se inclina a favor de uno o se inclina a favor del otro. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del hombre no hay nada bueno. Nada bueno. Entonces, por eso la iglesia es considerada enemiga de la felicidad del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de ¿qué? Del adulterio. Estamos en contra de ¿qué? De la fornicación. Estamos en contra de ¿qué? De las inmundicias. Estamos en contra de ¿qué? De las orgías. Estamos en contra de ¿qué? De la borrachera. Entonces, estamos en contra de ¿qué? De la promiscuidad. Entonces, esas son las cosas que al hombre le agrada en su paladar, que el hombre la vive día a día. Nosotros estamos en contra de que de la mentira. Nosotros estamos en contra de que del engaño, de la falsedad. Estamos en contra de que de la codicia, de la avaricia. Entonces, este mundo está lleno de eso. Entonces, a nosotros nos van a vitupierar, nos van a odiar por causa del evangelio. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque si tú permaneces y tú no te doblas ante el sistema y tú guardas tu identidad, dice la Biblia que Dios te va a galardonar, y galardón es un premio.
El premio tiene que dárselo. Por eso es que mucha gente hoy que se identifican como cristianos no tienen nada en el reino de los cielos, porque Dios lo ha llenado de su Espíritu Santo, de su unción, de su conocimiento, y ellos han vendido su primogenitura por tal de congraciarse con los sinvergüenza que están en eminencia en este mundo. ¿Cuántos predicadores no han vendido su primogenitura? Se sientan en silla de encarnecedores. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Se sientan con lo malo en la misma silla. Tú ves, ni en silla de encarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia de día y de noche. Pero estos sinvergüenza no, en nombre de la verdad, están trayendo mentiras, porque Dios es amor y Dios es misericordioso, y están predicando un amor distorsionado, porque amar al mundo lo que significa decirle la verdad y decirle al mundo que el mundo está perdido y que solo Cristo es el único salvador que puede salvar la humanidad. Pero no, se ponen a utilizar el intelectualismo. No, porque yo creo. No, porque yo creo que esto. Y se sientan. Y no, porque la iglesia tiene que cambiar. Porque la iglesia tiene que cambiar su estilo. La iglesia no puede ser xenofóbica. La iglesia no puede ser, tú ves, exclusiva. Tú ves, tiene que incluir a todo el mundo. Jesús no incluyó a todo el mundo. Jesús llegó un momento que sus discípulos vinieron delante de él. Y cuando él comenzó a decir la verdad, ellos se comenzaron uno con otro a mirarse y le dijeron a Jesús: dura es la palabra, ¿quién la va a poder soportar? Y le dijeron: maestro, mira que el mundo se está yendo, ellos se están yendo. Jesús le dijo que se vayan. El que el Padre no trae se va a ir como quiera. Ustedes también quieren irse, váyanse. Jesús no pasó paño tibio en ese sentido. Entonces nosotros muchas veces, los predicadores de hoy, queremos tener multitudes, y con tal de tener multitudes queremos pasarle paño tibio a la gente, hablándole mentira en nombre de la verdad, hablándole mentira. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado, y la Biblia dice: arrepentido y convertido, para que sean removidos vuestros pecados. No hay pecado quitado si no hay arrepentimiento y conversión. Entonces la iglesia va a ser llamada, ¿sabe cómo va a ser? Va a ser odiada, porque si la iglesia comienza a predicar la verdad, va a ser odiada. Pero Jesús dijo que nosotros teníamos que alegrarnos, porque nos iban a vituperar, iban a decir todo tipo de mal de nosotros, mintiendo por mentira. Pero dijo Jesús: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces la iglesia tiene que mantener su posición. Entonces nosotros como iglesia no podemos ser el 75% de la gente que oye la palabra pero no la guarda. Tenemos que ser parte del 25%, porque el 25% que produce fruto. Son las 8:54. Todo el que está aquí, busquen su Biblia. Hay mucha gente que no ha entrado hoy, no sé por qué razón, pero espero que oigan después las enseñanzas. Vamos a Mateo 13, porque quiero leerle esto, porque no quiero dejarlo en el aire, porque el pastor está diciendo que el 25%, mire lo que Jesús dijo. Mateo 13, si es posible, busquen cada uno a Mateo 13. Mateo 13 dice así la palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 13:1, del 1 al 9, y después nos vamos a ir al 18. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y dice que se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Fíjese, nótese bien, salió a sembrar, y mientras sembraba, dice Jesús, mire la parábola de Jesús, dice: parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron.
parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíz, se secó. Dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100. Dice que dio cual al 70 y cual al 30%. Vio que yo en la introducción le dije que lo mínimo que Dios le acepta de fruto a usted es un 30%. Usted andando en la buena voluntad de Dios, usted puede dar un 30%. Pero usted andando en la voluntad que agrada a Dios, usted puede dar un 70%. Pero cuando usted entra, usted ve lo que se llama a la perfección de Dios. Voy a pararlo ahí para que ustedes vean. Vamos a Mateo 5, busquen a Mateo 5. Cuando usted entra al estado de perfección suya en la tierra, el estado de perfección suya en la tierra no es un estado de perfección del cielo, es un estado de perfección en obediencia. ¿Te ve? Porque la Biblia dice que Moisés obedeció en todo en cuanto a Dios se refería, pero nosotros vemos que él se airó y se enojó, pero él fue obediente en todo. Entonces, cuando usted va a Mateo 5, en el verso 48, que es el último verso, Jesús le dice a sus discípulos, porque él le habló en esta parábola, le habló de amar a los enemigos, le habló que ellos debían de ser el azar de la tierra, le habló que no debían de jurar, le habló del divorcio. Jesús le habló también del adulterio, pero Jesús le habló también a ellos que ellos debían de comportarse como lo que ellos eran. ¿Te ve? Hijo de Dios. Y después que Jesús le habló de todo eso a ellos, le habló, ¿te ve? Del amor hacia los enemigos. Jesús también le habló de que ellos eran la sal de la tierra. Entonces, en el último versículo, en el versículo 48, Jesús le dijo, sé pues, escuche bien, para que no diga, el pastor está diciendo, no, yo le estoy enseñando las cosas como Jesús la enseñó. Dice versículo 48, Mateo 5, 48, dice, sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Dios es perfecto en unidad. Nosotros tenemos que ser perfectos en unidad. Nosotros tenemos que tener una perfección. Tenemos que estar unidos en mente. ¿Te ve? Que tenemos, que significa espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que estar unidos. O sea, nuestro espíritu tiene que gobernar nuestra alma y nuestra alma tiene que gobernar nuestro cuerpo. Si nosotros no estamos en estado de perfección en cuanto a nuestra naturaleza, no podemos verdaderamente alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pero volvemos, eso se lo voy a enseñar después porque eso es muy largo y son las 9. Volvemos a Mateo 13. Mateo 13, porque quiero que usted se lleve este otro pedazo de enseñanza. Mateo 13, verso 18 en adelante. Y yo quiero que usted vaya conmigo, porque yo quiero que usted venga. Estamos enseñando doctrina, pero tiene que ser a través de la palabra. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Mateo 13, el verso 18, dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Fíjese, Jesús le estaba hablando a todos los demás por parábola y dice que ellos no lo entendían, pero tampoco los discípulos lo entendieron. Entonces Jesús explica la palabra, dice, explicando la parábola del sembrador, dice, cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Te ve? Usted puede oír un mensaje y Dios puede estar hablando del mensaje, pero si usted no entiende el lenguaje de Dios, si su corazón no está presto para entender el mensaje de Dios, si su corazón está cerrado, su mente está cerrado, usted no lo va a entender. Entonces dice
Jesús hablando, no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjese, la palabra es sembrada en el corazón. ¿Te ve? Entonces dice, este fue el que fue sembrado fue en el camino. Y el que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuánta gente? Tú le das una palabra, brincan, salta. ¡Ay, qué gozo! Dios me habló. ¡Ay! Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente del mundo. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir, escuche bien, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Gente que creen cosas, después se dejan convencer de otro. Creen en las cosas que la Biblia dice que son malas, después viene otro y le dice, no son tan malas, tú la puedes hacer. Eso no hace nada. Tú puedes tener tu novio y tu novia. ¿Y qué? Para tú estás mejor masturbándote, mejor ten relaciones con ella. Ni te masturbes ni tengas relación, porque la Biblia lo prohíbe las dos cosas. Eso no. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? No, eso no es nada. Tú lo puedes hacer. Eso es parte de la vida diaria. Tú tienes que, los psicólogos dicen que eso es parte de tu, como desahogar tu naturaleza. Y eso te libera de cierta hormona. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú tienes que llevar todo delante del trono de Dios, toda tu ansiedad, todas tus debilidades, postrarla delante de Él. Y dice que Él te va a fortalecer y que Él te va a ayudar. Eso es lo que la Biblia dice. Pero la sociedad te dice otra cosa. Ah, no, tú tienes que atender. Si ese hombre está enamorado de ti o esa mujer y es buena para tú poder conseguirlo, ya tú sabes, tú tienes que darle algo, porque ahora vivimos un tiempo que ellos salen para la calle y le dan de todo. Si tú se lo niegas, entonces pues ese no es de Dios, ni es el que Dios tiene para ti, porque si Él quiere comerse las cosas contrarias como Dios las ha establecido, entonces ese no es de Dios. Ese no es de Dios. Por eso yo tengo un alagio con los jóvenes y yo le pregunto a los jóvenes cuando tienen amor y yo siempre tengo mi alagio es el siguiente. Cuando me dicen, no, pastor, yo estoy joven y yo no me puedo casar ahora porque yo estoy muy joven, yo todavía tengo que pensar en mis estudios, tengo que pensar en esto. Le digo, yo de eso lo respeto y eso yo lo entiendo y así es que tú debes de pensar. Tú no estás preparado para el matrimonio. Pero cuando me dicen, pero yo le digo, pero tampoco, si tú estás preparado para el matrimonio, tampoco estás preparado para tener sexo. Entonces, tú no puedes querer tener sexo si tú no estás preparado para el matrimonio, porque el sexo se hace bajo el matrimonio. Entonces, para tener relación, entonces tú no estás joven, pero para casarte sí. No, así no vale. No. Si tú estás preparado para tú tener relaciones, también tienes que estar preparado para tú casarte. Si de lo contrario, no espera. Eso como tú entras a la universidad. Desde el primer día que tú entras, tú quisieras graduarte, pero no, tú tienes que esperar. Primero es un proceso. Eso no es así que tú te entraste a la universidad hoy y ya te graduaste. Así no vale. En el Señor no vale eso. En el Señor hay cosas que tú la puedes tener, pero tú tienes tu tiempo para tú tenerla. Y hasta que el tiempo llegue, tú tienes que guardarte como un hombre, como una mujer de Dios. Eso es como todo lo que te llega a la boca, tú no lo puedes decir. A veces que a ti te llega una palabra que tú lo que quieres soltar un trueno, pero no, tú no estás llamado a tronar. Tú tienes que ser manso y humilde de corazón para tener reposo en tu alma. Si no, tú no vas a reposar. Tú todo el tiempo vas a estar como el mundo en contienda, en disensión, en pleito, en ira, en la obra de la carne. Pero el que es del Espíritu es manso y humilde. Entonces, aquí Jesús sigue diciendo, el que fue sembrado de pedregal es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir todo, ahí la deja. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Entonces, fíjese, de los 4 que oyeron la palabra de Dios, póngase del 100%, de 4, el 100%, ya hay 3 que la palabra no surge ningún tipo de efecto y no produce nada, aunque la reciban, no produce nada. Pues fíjese, es de 4 a 3 es el 75%, pero cuando llega aquí,
Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Te ve? El que oye y entiende la palabra. Y dice que cuando tú oyes la palabra y la entiendes, cuando yo me doy cuenta que un cristiano oye la palabra y la entiende, cuando se cumple lo que dice la Biblia aquí. Dice, y da fruto. Dice, y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, fíjese, cuando tú das fruto, en lo mínimo que tú das es un 30. Entonces, con lo mínimo que tú le pasas a Dios es con un 30. Pero fíjese, del 100% de las personas que oyen la palabra, por eso yo le digo, el Señor nos mandó a nosotros a predicar y a nosotros los pastores nos llamó a que adoctrinemos y que le digamos la verdad a la gente. Pero fíjese una cosa, del 100% que oye la palabra, un 25% solamente son que la retienen. Y de ese 25%, nada, oiga bien, hay unos que dan fruto nada más el 30%. Nunca llegan a una voluntad perfecta. Nunca. Llegan a una voluntad verdaderamente que agrada a Dios. Tienen momentos que agradan a Dios, pero su voluntad no es así. Andan en una buena voluntad. Quieren, luchan por hacer lo correcto, pero dejan que algunas eventualidades de la vida se lo impidan, pero como quiera dan fruto. Pero hay otros que no dan nada. Todos tenían el mismo derecho porque a todos les sembró la palabra. Porque Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. El que siembra ahora es el Espíritu Santo a través de la iglesia, en la mente y en los corazones. La iglesia simple y llanamente sirve de instrumentación, de medio, para que el Espíritu Santo siembre la palabra en el corazón, porque el único que tiene la capacidad de convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero si la gente no oye la voz de Dios, porque la voz de Dios dice, si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. La iglesia de hoy, en su gran mayoría, no quiere escuchar la voz de Dios porque el mundo la tiene tan turbada que no tiene tiempo para reflexionar. Entonces, cuando viene a ver, parte de la iglesia se vuelven amigos del mundo, y cuando tú te vuelves amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios. Por eso hay tantos cristianos que se van detrás de todo lo que el mundo saca. Un baile nuevo, ellos lo hacen. Una moda nueva, ellos, eso es así. Yo no estoy en contra de la moda. Yo lo que estoy en contra de la moda es que son anticristianas. La moda que son anticristianas. ¿Por qué? Porque si usted no lo sabe, yo he trabajado en esa área. La mayoría de los diseñadores, el 99% de los diseñadores que yo conocí, todito eran homosexuales y lesbianas. Cuando yo trabajaba para BF, cuando había una planta que eran todos diseñadores y nada más había un solo que era estrella, un solo de todo. Y lo que diseñaba era gorra. Después todos los diseñadores que habían eran del otro lado. Usted busca es una área, usted busca el área de la moda. Y el área de la moda, ellos son que la gobiernan. Y eso, y la iglesia de hoy, tú le dices eso a la iglesia de hoy, y de una vez lo que dice, el pastor es religioso. Vienen, se inventan una cosa rara, se inventan un galfil raro, van y miran una cosa de la Edad Media, que la usaba un animal, vienen, se la ponen a una gente, y ya mira qué lindo se ve. 80 tatuajes, 90 cosas. Usted estaba en el mundo, usted se hizo de todo, está bien, pero yo siempre lo he dicho, si usted vino al cristianismo, ¿a qué se va a hacer tanta cosa? ¿A qué usted va a marcarse su cuerpo si usted está en el cristianismo? Yo le enseño a la gente las cosas, yo le digo, tú eres libre, tú haces lo que tú quieras. Pastor, yo me puedo hacer un tatuaje, tú no debes de hacértelo. Yo eso cuando el que me lo pregunta, el que va y se lo hace, a mí no consultó conmigo, yo lo dejo, eso es cuenta de él o de ella. Pero si viene y me consulta, ¿usted cree que yo debo hacer un tatuaje? Miren que sea esto. No, yo digo, no, porque tú te estás marcando tu cuerpo, tú estás mayugando tu cuerpo y la Biblia prohíbe eso. No, pero que eso no es nada. Le digo, mira, yo te estoy diciendo lo que tú no debes de hacer, pero tu vida es tuya. Tú haces lo que tú quieres con ella, porque a mí no es que tú me vas a dar cuenta, es a Dios. Yo te estoy diciendo, tú consultaste conmigo, me preguntaste, yo te digo, no, no se puede.
cuando se trata de cosas, pero si tú te lo quieres hacer, va. Ah, pastor, pero si yo me lo hago, pues tengo que dejar de venir a la iglesia. No. Si yo te siento hasta en el altar, no importa. ¿Y qué? No, yo no te voy a condenar con eso, pero tampoco te voy a salvar. Los hechos de uno son los que salvan y son los que condenan. Vamos a pararlo aquí. Vamos a tener una sesión corta de oración. Creo que los muchachos en su mayoría hoy tienen vigilia. Entonces, es raro, no vi a Elsida, no vi a Amalia, no vi a William, no vi a Vanessa, que entraron. ¿Quién más? Tampoco Maribel muchas veces entra. Hay mucha gente, mucha gente faltaron hoy, pero esperamos en el Señor que ellos puedan escuchar la enseñanza, porque nosotros estamos trayendo una secuencia de enseñanza, todo es basado en la fe. Por fe, tú tienes que obedecer a la palabra. La palabra de Dios nunca te va a obligar a ti a que tú obedezcas. ¿Por qué? Porque Dios no va a obligar a nadie a entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que obligar a los hombres, nosotros como hombres tenemos que obligarlos a que ellos escuchen la palabra, a hablarle la palabra, pero para entrar ellos tienen que abrirle su corazón a Dios, porque el que lleva a los hombres al cielo no es el hombre, es Dios, a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo.